Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este es un programa donde siempre se relata la verdad histórica, aunque se moleste quien se moleste. Ese es el principio básico de tener este programa para que el pueblo de Nicaragua sepa la verdad siempre. Por favor, no se olviden de suscribirse, es muy importante para este programa, en YouTube, Una Hora con Álvaro Somoza. No cuesta un centavo y es absolutamente secreto. No importa si están en Nicaragua o donde estén, suscribirse a este programa es secreto. Entre más personas se suscriban, más gente verá nuestro programa. Así que por favor, háganme este gran volado. Este segmento es muy importante y van a haber ciertas notas que no están en el diseño del programa, pero son importantes de mencionarlas. Se titula Negocio redondo de la izquierda, fábrica de la hipocresía y el dolor del pueblo nicaragüense. Ante nada quiero reiterar, hay una expresión que leí hoy en la prensa que dice cortar el AID es como tirar el agua sucia de la bañera con todo y el bebé. Sí, eso es verdad. Porque el AID, dentro de todas sus capacidades, hace mucho bien y ha hecho mucho bien alrededor del mundo. Eso es una realidad. Sin embargo, nuestro trabajo aquí es observar lo que no es normal y contárselas a ustedes para que estén claros. El presidente Trump ha cerrado USAID temporalmente, fíjense bien la palabra, temporalmente, con una orden ejecutiva y de repente se escuchan llantos en Nicaragua, ¿por qué tanto drama y qué sé yo? Pero, ¿qué tanto lamento hay verdaderamente? La respuesta está en una cifra que hace temblar la conciencia. Fíjense bien, de 2014 a 2024 se gastaron 158 millones de dólares. Para que lo pongan en perspectiva, al 36 córdobas y medio, 36.5 por dólar, eso suma 5.767 millones de Córdoba. ¿Ok? 5.700 millones. Una suma que para la mayoría de los nicaragüenses podría haber sido una bendita, preciosa salvación. Mientras, para unos cuantos zurdos y otros oportunistas y algunos bien sensatos periodistas y miembros del sistema de prensa en Nicaragua, ha significado un enorme espaldarazo del tío Sam. Mientras las madres de abril buscan justicias, algunos oportunistas convierten sus lágrimas en proyectos. Mientras los jóvenes huyen del país, otros construyen sus carreras sobre ese éxodo. Conozco a locutores en las redes que se derretían por ser beneficiados por los fondos de USAID. Hasta conflicto crearon para obtener esos fondos. Nunca los recibieron porque no sabían cómo hacerlo. Y ahora andan criticando a los que se beneficiaron de dichos fondos. Todos son cínicos
pues han perfeccionado el arte más perverso que ha habido, monetizar el sufrimiento de un pueblo. Han creado un modelo de negocio perfecto basado en el sufrimiento de compatriotas. Sin embargo, no podemos negar ciertas realidades. Y aquí hasta mi director, que es un periodista graduado de una universidad en Nicaragua, me lo ha dicho. No todo lo que se hizo fue malo, la gran mayoría del trabajo era necesario. ¿Por qué? Bueno, porque la dictadura desde hace décadas viene arreciando su antagonismo contra los medios de comunicación, muy agresivamente. Algunos medios o algunos periodistas critican cualquier cosa de la dictadura, inmediatamente caen presos, son exilados o no se les permite entrar a su país natal de regreso. Si eres un medio de difusión, nadie está seguro en Nicaragua. Entonces hubo un gran éxodo de Nicaragua a Costa Rica primordialmente y después a otras partes del mundo. Es por eso que la gran mayoría están haciendo sus difusiones desde otros países afuera de Nicaragua. Por ende, no podemos condenar a los medios que buscaron ayuda en USAID. Es injusto acusarlos a ellos. Es más, mucho de ese dinero sirvió para pagar los estudios de muchísimos de esos periodistas. Me consta ese hecho porque me lo han probado. Ellos no son los culpables. Algunos en las esferas arriba de esta industria, el periodismo, se aprovecharon arriba. Sin embargo, esa ayuda tuvo que haber sido planificada por alguien en Washington. Y yo les voy a decir a ustedes que hay personas de izquierda metidas en AID, y voy a no repetir los nombres porque esto no se trata de recriminarles, estoy tratando de dejarles saber a la audiencia cómo han abusado algo noble, como era proteger, educar y ayudar la difusión de noticias independientes a los nicaragüenses, y lo convierten en una forma de vivir y aprovecharse. No nos olvidemos de vuelta que estamos hablando de 158 millones de dólares, 5.767 millones de Córdoba en 10 años, distribuidos entre una comunidad miniatura de no más de 100 organizaciones y personas, cuando mucho. Y eso, cuando lo comparamos con las más de 800,000 almas nicaragüenses que han sido forzados a emigrar de sus hogares, dejando atrás familiares, hijos, esposas y su país, uno entonces tiene que recapacitar un momentito. ¿Cómo es posible que parte de ese dinero no se ocupó para ayudarle a esta gente? ¿Quiénes planearon y quiénes aprobaron esas cantidades y esas distribuciones? De regreso, vuelvo a repetir, mucho de lo que se hizo fue correcto, pero ha habido abuso, y no necesariamente por los nicaragüenses, sino que por algún paloma allá en Washington que se pasó de vivo tratando de convencer que distribuyeran esa cantidad de dinero al sistema mediático, en vez de poner ante nada el sufrimiento de gente que venía refugiada, herida, escondidos, como fuera, para salirse de las balas de Nicaragua en abril y mayo del 18. ¿Cuánto de ese dinero sirvió para ayudarle a las madres de abril? ¿Cuánto de ese dinero sirvió para ayudarle a las docenas de heridos que lograron escapar en Costa Rica? En fin, ¿qué han hecho con ese dinero? Hay algunos que no desean ver las dos caras de la moneda.
Yo les digo, todos necesitamos ayuda. Los medios es importantísimo porque ellos arriesgan su vida tratando de obtener noticias. Y eso hay que reconocérselo a estos valientes hombres. Incluso mi director fue baleado por andar con su cámara tomando películas en abril del 18. Sin rótulo, sin apoyar a nadie, simplemente un balazo en el brazo. Ese es el tipo de barbarie que existe contra los medios y necesitaban ayuda. Pero alguno de los planificadores tuvo que haber sido cochino, porque darle 158 millones de dólares a los medios en 10 años y no dar un centavo para ayudarle a los heridos y refugiados es inmoral. Por eso, vuelvo a preguntar, ¿quiénes planearon y quiénes aprobaron esas cantidades y esas distribuciones de dinero? Para que no critiquen al presidente Trump, se tiene que hacer esta auditoría, porque mucha gente se ha aprovechado y muy poca gente se ha beneficiado. Esta noche, mientras que desglosamos cada centavo de los 158 millones, mientras que seguimos el rastro del dolor convertido en dólares, hago una pregunta que es como un fantasma. ¿Se puede amar a Nicaragua más que al dinero? Pónganse a pensar una pregunta bien sencilla. ¿Podemos amar a Nicaragua más que amar el dinero que podemos recibir? Eso es patriotismo. Y yo creo que es lo que carecemos en Nicaragua. Nos hemos convertido en víctimas, esclavos de la plata, del dinero, en vez del honor, la dignidad, el respeto y el patriotismo. Eso no quiere decir que estás rindiéndote de no obtener un negocio y ser un emprendedor. No. Es el balance de las cosas. Los invito a un viaje tal vez incómodo para algunos, pero necesario, por los pasillos de esta industria de dolor. No para juzgar, que eso es algo que quiero que quede claro. Yo, Álvaro Somoza, no estoy juzgando ni apuntando a nadie. Simplemente estoy contando los hechos. El juicio de todo esto lo va a hacer la historia. Sino para entender cómo llegamos al punto donde el sufrimiento de un pueblo se cotiza en dólares. Somos la Nicaragua que no aparece en los informes de USAID, la que no tiene códigos de proyecto, la que no recibe desembolsos trimestrales. Somos una Nicaragua que clama por una oposición real, comprometida con la transparencia y el bienestar de su gente. Quiero ser más que claro aquí. Yo no soy juez de nadie. No estoy pasando juicios personales en contra de nadie. Más bien estoy iluminando la verdad para mi audiencia, ustedes, el público nicaragüense. Una vez más, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas es indispensable, porque el pueblo nicaragüense está tan pobre que al presupuesto nacional se le debe extraer todo centavo para beneficio del pueblo, no para unos cuantos en cúpulas de plata. Yo siempre he creído en ser honesto y esa es la base de este programa. A algunas personas no les gusta, se molestan conmigo, pero el público nicaragüense se merece una rendición de cuentas. En algunas declaraciones que yo doy, en algunas posiciones que yo tomo, hay personas que me han recriminado, que me han criticado, y a mí me viene flojo porque sé que estoy diciendo la verdad.
Si así es, pues así lo sea. Pero mi filosofía no cambia. La integridad de una persona no es una competencia de popularidad. Integridad es ser leal y firme con mis convicciones, con mis creencias, aun cuando esas creencias y convicciones no son populares. Eso es lo que necesitamos como loco en Nicaragua. Yo les aseguro que desde 1979 mi vida y la de mi familia ha sufrido muchísimas injusticias. Primero en contra de mi familia y luego en contra de millones de nicaragüenses inocentes que fueron perseguidos, en muchos casos encarcelados y en otros casos asesinados. Y la tragedia de todo eso es que fue injustamente, sin un cargo, en contra de toda esa gente, simplemente por el odio y la envidia del Frente Sandinista, los Ortega y toda la pacotilla de gángsters que han rodeado. Voy a tomarme un paréntesis aquí porque es increíble. Ahorita acabo de leer en los medios que Ortega dio una orden directa de la presidencia para que a los niños escolares les enseñen hasta 15 cosas que él, Ortega, cree que son los méritos de Sandino. No tiene ni siquiera la honradez de verlo como un ser humano que hizo 1000 errores y que en su momento se convirtió en uno de los excelentes generales combatientes del Partido Liberal en los años de la primera cuarta parte del siglo XX. Tristemente, ese hombre se convirtió en un asaltacamino, en un bandolero. Asesinó a sus coterráneos en la Segovia, si no estaban de acuerdo con él. Y yo no se los cuento, lo sé de primera mano de José Ramón Rivera, un muchacho que vio a Sandino matar a su madre. Sin embargo, les digo que sin lugar a dudas la vida no es justa, pero eso no quiere decir que no se debe rendir cuentas. La conciencia de uno debe estar limpia, prevenir injusticias. Más bien, quiere decir que uno jamás debe parar de luchar por las cosas importantes en que uno cree en la vida. Les aseguro, a mí me llegan algunos mensajes. Esta semana que acaba de pasar, la semana pasada, me vi con unos amigos nicaragüenses que tienen ya 45 años de vivir en el exilio, ¿ya? Y les ha ido muy bien, y fuimos a almorzar. Y me preguntaron, Odido, a tus 73 años, ¿por qué estás haciendo esto? Vos no necesitas esto. Y mi respuesta fue sencilla. Alguien tiene que hablar por los que no pueden hablar. Alguien tiene que defender a los que no se pueden defender. Y el ejemplo de mi vida, el ejemplo de mi padre y de mi madre siempre fue cristiano, ayudarle al menos favorecido. Es por eso que hoy en día es necesario revisar qué se hicieron los 158 millones de dólares. Ahora, yo puedo pasar el programa entero dictándoles, es más, tenía hasta un cuadro que le iba a pedir a mi director que lo pusiera en pantalla, pero solo les voy a pedir que me escuchen rápidamente. Yo tengo códigos y qué sé yo. Por ejemplo, $9.400.000, código AID 524-A
140001. Es un código del periodo de 9/6/2014 al 1/4/2024. Yo puedo darles la lista entera de eso. ¿Ok? No tiene chiste, porque los voy a aburrir. Créanme que cuando el intermediario de ese regalito en Costa Rica fue algo que se llama FLED, FLED. Son los receptores y sus códigos, entre ellos Confidencial, la Fundación Violeta Barrios con Cristiana Chamorro y Analisa Martínez, 100% Noticias, Lucía Pineda Guau, La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, y así les puedo dar decenas de nombres y todos los préstamos que van a salir. Créanme, es una sarta de dinero y de gente. Doña Jennifer Ortiz en Nicaragua Investiga, La Mesa Redonda, Sergio Marín Cornavaca, Bacanal Nica, Manuel Díaz, La Lupa, Mayorit Guevara, Divergentes, Wilfredo y Ernesto Miranda, Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, Voces para Todos, otro código AID no sé cuánto, 10.350.000. Intermediario, IREX, receptores, de vuelta, Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, Cristiana, Lucía Pinedo Bau, todos están repetidos y de repente hay algunos nuevos, ¿no? Artículo 66, Álvaro Martín Navarro, y creo que por aquí vi a Levantando Voces Nicaragüenses, código 524, no sé cuánto, 16 millones de dólares. El intermediario fue el IRI. Aquí viene el IRI, fíjense bien. ¿Por qué es importante el IRI? Porque el IRI es alguien que chupa dinero del AID, basado en un presupuesto que el IRI le dio al AID. ¿Y quién era el que estaba dirigiendo el IRI? Don Patricio Gajardo, un chileno de izquierda que le quiere ayudar a la izquierda y no le quiere ayudar a la derecha. Aunque diga misa Mr. Gajardo, no es cierto. No fue objetivo, fue inclinado hacia la izquierda y aquí está la prueba. 90 millones de dólares. Aquí entre las personas que le dieron dinero, aquí no vas a ver vos a Álvaro Somoza, o vas a ver a Lester Alemán, a la Alexa Giselle Zamora, a Francis Judith Valdivia, Gonzalo Carrión Maradiaga, Javier Meléndez, Félix Alejandro Maradiaga, Félix Maradiaga está ahí, Marco Antonio Carmona, Edipcia Dubón Castro, Rosa María Paya, Carlos Quesada, Federico Sacasa, Ana Yancy Espinosa y don Luciano García, el tal Chanito García que tanto ataca a los Somozas y habla toda clase de cosas. Chanito, mis manitos están limpias, enséñame las tuyas, ¿qué hiciste con los millones que te dieron? Porque vos no sos periodista. ¿Qué hiciste en Hagamos Democracia con los millones que te entraron? Fronteras digitales, 90 millones de dólares. 90 millones de dólares para fortalecer las condiciones y las reformas democráticas. 15 millones de dólares. Etcétera, etcétera. Miren, como les digo, yo puedo pasar horas con ustedes dándole todos los detalles porque los tengo, ¿ok? Todos los nombres los tengo, ya les di la gran mayoría de ellos, pero el punto siendo que alguien hizo una barbaridad en planear 158 millones de dólares en 10 años a un grupo de no más de... Yo puse 100 organizaciones y
probablemente son 2 docenas y personas, pero ellos se promovieron entre ellos solos. Lo que me enfurece es que 1 centavo de ese dinero, los medios no lo reservaron para ayudarle a su propia gente, a los heridos. Esa es la parte que a mí no me gusta, la inhumanidad de la envidia. Hay nombres que se repiten aquí, Lucía Pineda, Carlos Fernando Chamorro, Cristiana Chamorro, Luciano García, Félix Maradiaga, salen varias veces, pero todo está dentro del bolsón grande que USAID dio a los nicaragüenses que querían ayuda. Creo que quizás lo más importante de todo esto para mí es el hecho que tenemos que hacer una reflexión. Yo no quiero, nuevamente se lo digo, no quiero juzgar a nadie. No quiero decir estos fueron, porque ellos tienen el derecho de buscar ayuda. Es la injusticia y el egoísmo de no ayudarle al prójimo. Miren lo que se puede hacer, solo les voy a dar un ejemplo. Respiremos profundo. 34.7 millones de dólares. Una cifra que al decirla parece abstracta, pero cuando la desglosamos se vuelve impactante. ¿Sabes lo que podíamos haber hecho con 34.7 millones de dólares? Solo para poner un contexto, con 34.7 millones de dólares podríamos haber construido 347 escuelas rurales, 347 escuelas rurales a un promedio de $100,000 por escuela. Estas escuelas podrían cambiar la vida de miles de niños para un futuro, que hoy no tienen acceso a la educación digna, en las Segovias, en la costa atlántica. O, si querés cambiar eso, podemos pagarle la educación primaria a 100,000 niños, sin que ellos pongan un centavo, a base de $350 por muchacho. En salud, ¿qué se pudo haber hecho? Bueno, podríamos haber construido 34 hospitales comunitarios, equiparlos e instalarlos en zonas rurales, donde no hay. Gente se tiene que montar en una camioneta media hora, 1 hora, a caballo, como sea, para poder llegar a un dispensario médico. Sobre todo en el norte y, como digo, en el Atlántico del país. Pudiéramos haber comprado 347 ambulancias completamente equipadas, cada una a un costo aproximado de $100,000 para mejorar el acceso a servicios de emergencia en todo el país. En viviendas, pudiéramos haber construido 3.470 viviendas de interés social. Pónganse a pensar esa cifra. Y aquí estamos solo hablando de 34.7 millones de dólares. Estamos hablando de la cifra grande, 158 millones. Pero justo no podemos ignorar lo que los medios pidieron. Es el desbalance lo que es el pecado. ¿Saben lo que son 3.400 viviendas? A un costo de $10,000 por casa. Esto significaría un hogar digno para 15, 20,000 nicaragüenses que hoy viven en condiciones precarias, en alimentación. Con 34.7 millones de dólares
pudiéramos haber alimentado a 1 millón de personas durante un año, considerando un costo promedio de $30 por mes para cubrir necesidades básicas de alimentación. En infraestructura, podríamos haber pavimentado más de 500 kilómetros de carretera, pavimentados, carreteras de penetración que ya tienen macadán o adoquines, ¡pum! 500 kilómetros de carreteras rurales, mejorando la conectividad y el acceso en caso médico o de negocios, de escuelas, hospitales, etcétera, a las comunidades aisladas. ¿Qué significa todo este dinero en el contexto de Nicaragua? Ahora volvamos a la realidad, ¿verdad? Este dinero no se destinó para cubrir escuelas, hospitales, carreteras y viviendas. Yo entiendo eso. Este dinero fue para proteger los medios de difusión, educar a periodistas, etcétera. Pero una gran cantidad de ese dinero se ha votado en mantener a tufosos ahí arriba, como Luciano García, que se han aprovechado de algo porque saben aprovecharse, porque no tienen el amor a la patria. Tampoco se usó para alimentar a los más necesitados que venían huyendo, los refugiados que entraban por decenas de miles a Costa Rica, a mejorar la infraestructura del país. En cambio, fue canalizado a través de programas para el fortalecimiento de los medios. Comprendo, es necesario, pero no es lo que el pueblo necesitaba en ese momento. Entonces, aquí es donde urge la pregunta: ¿cómo se ha utilizado ese dinero? ¿Por qué, si bien estos programas tienen objetivos nobles en papel, como promover la libertad de expresión y fortalecer la democracia, dónde está el impacto tangible? Que me enseñen a mí, ¿ok? Algunos títulos universitarios de algunos periodistas y tal vez algunos reporteros que han tenido que usar ese dinero para conseguir historia, pero estamos hablando de una cifra tan macabra, 158 millones de dólares, estamos hablando de 5.700 millones de Córdoba. No, a mí no entra en esta cabecita, no entra que todo ese dinero fue bien usado para proteger los medios de difusión. Mucho de ese dinero sirvió para enriquecer las bolsas de las grandes cúpulas de esas industrias. Para que lo visualices mejor, 34.7 millones de dólares es más del doble del presupuesto anual del Ministerio de Educación de Nicaragua para infraestructura escolar en 2023. ¿Qué es otra cosa que les quiero decir? Todas estas cifras que yo les doy a ustedes, precisamente porque este programa es la verdad, lo sacamos de libretos e información oficial del Banco Central de Nicaragua, de los ministerios de Nicaragua, del USAID aquí en los Estados Unidos. Es decir, nada de esto es superfluo, es sólidamente buscada información. Con este dinero se podría haber duplicado la inversión en escuelas y solo estamos hablando de los 34 millones. Les aseguro que no estoy exagerando. El presupuesto del Ministerio de Educación de Nicaragua para infraestructura escolar en 2023 son los datos disponibles en los medios y eso es lo que el ministerio anunció. Una inversión de 44 millones de dólares para infraestructura escolar en 2023. Los resultados, eso equivale aproximadamente a 1.23 millones de dólares al tipo de cambio que les dije antes, 36.5, por Córdoba. Por lo tanto, 34.7 millones de dólares es más que el doble, sino 28 veces mayor que el presupuesto anual
destinados para infraestructura escolar en Nicaragua. Lo que quiero yo es que comprendamos que se tiene que hacer justicia para no permitir abusos en el futuro. El salario mínimo en Nicaragua es de $200 al mes, ¿ok? O $2.400 al año. Con 90 millones de dólares. Y quiero decirles, 90 millones de dólares es lo que se llevó Fronteras Digitales, ¿verdad? Con 90 millones de dólares podríamos garantizar el sustento de 37.500 familias nicaragüenses por un año completo. 37.500 familias nicaragüenses por un año, a base del salario mínimo que conocemos. Familias que sufrieron las barbaridades de abril recibieron 0. Acceso a agua potable. Según organizaciones que saben, internacionales que saben de eso, para proveer agua potable para una persona tiene un costo más o menos de $50 por persona. Con 90 millones de dólares podríamos haber habilitado agua potable para 1.8 millones de nicaragüenses. Solo Managua, Estelí, Chinandega hubieran sido fantásticos. Si casi un tercio de la población del país podría beneficiarse. Becas universitarias. Miren, yo sé que quizás a ustedes esto los aburre y comprendo, pero es necesario que le pongamos mente a eso, porque no hay peor cosa que ser egoísta cuando hay tanta necesidad. Por Dios, pensemos. Esta noche no les he presentado rumores ni opiniones, les he presentado hechos reales, extrapolados de datos oficiales, de documentos públicos, y las cifras son totalmente verificables a como son los nombres de las entidades que se beneficiaron, que nos revelan un panorama alarmante. Si tan solo se hubiese utilizado 50% de ese dinero, 50%, 20% de 158 millones para las toneladas de pobre gente humilde que llegó refugiada a Honduras, a Costa Rica, a Guatemala, a México. Yo le estuve ayudando a decenas de nicaragüenses hace varios años, 2, 3 años atrás, que estaban pegadas en México. Y estábamos peleando con el COVID. Yo fui parte de la ayuda, como fuimos muchos nicaragüenses, a refugiados, sin saber que este dinero estaba en manos de nicaragüenses. Eso es lo triste y es lo que yo quiero que nunca vuelva a suceder. Yo sé de varios esfuerzos de nicaragüenses que sus bolsas establecieron y tenían casas de refugio en Costa Rica. Conozco en particular a uno que yo sé que daba miles de dólares para proteger a nicaragüenses privadamente. Solo imagínense el fabuloso efecto que eso hubiese tenido en aplacar parte del sufrimiento de esa pobre heroica gente. Le pregunto, ¿dónde está el impacto tangible que puedo decir yo, Chocho? ¿Vieron lo que se obtuvo con estos 158 millones de dólares? Eso es lo que se tiene que preguntar y por eso yo estoy de acuerdo con el presidente Trump que se tiene que congelar las cuentas de USAID y volverla a echar a andar honestamente. Para cerrar, les quiero dar una pequeña anécdota. ¿Ok? Cuando don Luis Somoza se reunió con
el presidente John Kennedy en Costa Rica, entre las conversaciones que tuvieron, mi padre le dijo al presidente Kennedy que él no era una de las personas que estaba a favor de que nos dieran dinero en Latinoamérica, que él preferiría que nos abrieran los mercados para poder competir en el mercado mundial de la carne, del azúcar, del café, etc. ¿Y por qué don Luis Somoza le dijo eso a Kennedy? Porque en ese tiempo don Luis Somoza engordaba novillos con silo hecho de el sobrante del maíz, del sorgo que se cosechaba, de la caña que se cosechaba en Nicaragua, y hacían silo con melaza, y después de unos meses se lo daban de comer al ganado y en unos feedlots. Me acuerdo claramente los comederos para 1000 reses que tenía don Luis en una finca que se llamaba Santa Cruz por Villa El Carmen. Ahí están los hilos, yo los vi hace 5 años. Entonces, que la carne de él era tan buena como la carne de Kansas, pero que se la pagaban como cow meat, carne de vaca. Y eso era una forma de ponernos la bota comercialmente hablando. Y que él no estaba de acuerdo con el concepto de darle dinero, porque el dinero, le dijo don Luis Somoza a John Kennedy, corrompe a los oficiales que lo manejan. Por eso es que hoy les digo a ustedes, es necesario volver a cero y comenzar de nuevo, para que se borren todas estas injusticias, todos estos contratiempos. Patricio Gajardo no le trabajaba al IRI, estaba contratado por el IRI para dirigir las operaciones, pero él, pues hasta donde yo sé, es un chileno. Pero ese es el problema, que no tienen un verdadero amor a lo que están haciendo, es lo que su filosofía manda. Y ustedes han escuchado muchas veces cómo todos los dominios del IRI, siendo el Instituto Republicano, se fueron a la izquierda por esos directores de izquierda. Miren, la verdad siempre, de alguna manera, va a salir a la luz. Y cuando lo haga, estaremos aquí listos para exigir justicia. Porque esta lucha no solo es por el dinero, es por el alma. Es por el alma de Nicaragua. Esta información no es un simple recuento de cifras, sino una invitación a la reflexión, a la acción humana, digna, cristiana. Es un llamado a la oposición nicaragüense para que se levante como una fuerza transformadora, exigiendo transparencia, exigiendo rendición de cuentas y un compromiso real con el bienestar del pueblo. La lucha por Nicaragua no es una lucha por su alma, y la lucha por Nicaragua es una lucha por su alma, es una lucha por el amor a la patria. Debe de prevalecer la decencia, la dignidad, el honor sobre cualquier interés económico. Muchísimas gracias. Que Dios siga bendiendo en Nicaragua y muy buenas tardes. Hasta la próxima. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.